La comunidad es nuestro tejido social más cercano. Aunque la falta de control social y el consumo de alcohol sean factores de riesgo, la comunidad tiene el poder de transformarse en un entorno seguro. La prevención requiere crear vías educativas, recreativas y laborales para alejar a nuestras y nuestros jóvenes de la marginalidad. En este episodio de Adolescentes, Diálogos para la Prevención de las Violencias y Delitos, vamos a descubrir cómo la cohesión vecinal y la participación juvenil son claves para tejer entornos seguros que protejan a la adolescencia. El cambio viene de ti, de la participación vecinal. Y como Cochabamba nos ha tratado tan bien, hemos vuelto a Cochabamba, hemos venido hasta Tiquipaya y la estamos visitando. Alejandra Ramírez, trabajadora social comunitaria, ella trabaja cerca del Centro de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón. Alejandra, gracias por recibirnos. No, un gusto y bienvenidos cuando quieran. Tiquipaya está abierto. Gracias. Alejandra, si tendríamos que dar un contexto de cómo influye el entorno social en el comportamiento, la adaptabilidad, el desarrollo de las y de los adolescentes, que son una porción de la población tan como vulnerable, tan al medio entre la niñez y la juventud. Sí. ¿Qué nos dirías? Yo creo que hay que comprender la problemática y yo lo veo como problemática porque si hay una generación que es fuertemente golpeada por toda la violencia estructural, social, económica, medioambiental que tenemos hoy en día son los adolescentes, ¿no? Porque son los más vulnerables, están empezando a tener contacto con el alcohol, con las drogas, están sueltos, están además en una crisis de salud mental, es decir, los más vulnerables en términos de salud mental, angustia, ansiedad, son también esta población adolescente. Entonces yo creo que todo eso hace que sea una de las poblaciones más vulnerables en cuanto a violencia, y ahí entra todo lo que es ahora la penetración de las organizaciones criminales a niveles barriales. Y a quienes agarran, quiénes son los que hacen microtráfico, son los adolescentes. Claro. Cuando vemos las batidas en los colegios, ¿quiénes son los que más están involucrados en el microtráfico? Los adolescentes. Cuando vemos los muchachos que están pisando coca en el Chapare, son adolescentes. Son los más vulnerables frente a la problemática de las violencias, ¿no? Ahora, a partir de esto, tendríamos que describir como el entorno social como un factor que puede generar altísimo riesgo de entornos inseguros, generación de violencias, de todos los tipos de violencias. Exacto, es el entorno en el que están viviendo que los va a llevar a la violencia. Es decir, hay lo que nosotros llamamos en términos de violencia la prevención. Sí. Y una de las formas de combatir la violencia con los jóvenes es entrando a la prevención primaria. La prevención primaria son los factores estructurales. Entonces, tú tienes jóvenes, adolescentes, que están viviendo hacinados en una casa entre 6, 7, 8, en un cuarto o en un dormitorio sin un acceso a servicio, ya tienes un problema. Entonces, ahí hay que ir viendo cómo va a reaccionar la sociedad en términos de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención secundaria, cuando hablamos de prevención secundaria, generalmente estamos hablando de aquellos jóvenes que corren más riesgo de delinquir, de empezar a entrar en conflicto con la ley. Entonces, es en esos jóvenes que hay que focalizar la atención, ¿no? Ahora, Alejandra, a partir de esto, quisiera que nos describas un poco cuán importante es la cohesión social, que tiene que ver con, seguramente, una mirada integral que deberían tener los centros educativos, las juntas vecinales, el interior de las familias, más allá de, de cómo están compuestas estas. Los estados, los gobiernos porque es una cuestión de departamentales. Gobernanza general. Uno de los grandes problemas que provoca mayor violencia, y ahí voy a hablar en general, no tanto, y después aterrizo en las violencias de los jóvenes, adolescentes, es el problema de la cohesión social. Los diferentes estudios han demostrado que cuanto más fragmentado está el tejido social, que es lo que nos está pasando en los últimos años en Bolivia, por ejemplo. Sí. Tal vez el punto que ha marcado un incremento de la fragmentación de la cohesión social ha sido el 2019, pero ya se venía... Claro, se venía deteriorando. Todo eso, se va deteriorando. Cuando ocurre este sistema, el enemigo es el otro, ¿no? El vecino. Y mucho más si es joven,
si tiene tatuajes y si anda en grupo. Nosotros hemos encontrado, porque es lo que nosotros estudiamos, letreros en los barrios que decían prohibido caminar por estos barrios en grupo a partir de las 10 de la mañana. Obviamente que tiene un nombre y apellido al que le están diciendo. ¿Quién camina en grupo a partir de las 10 de la noche? Son los adolescentes, ¿no? Y los jóvenes. Entonces, ¿pero por qué hay esos letreros? Por falta de cohesión social, porque ya no hay una comunidad, entonces nos resguardamos y el enemigo va a ser ese joven que para mí es el otro. Y qué fácil generar estigmas a partir de esto. Total. Nosotros hicimos una encuesta el 2014, estoy hablando del 2014, sobre decíamos, ¿y cuáles son el estereotipo de persona peligrosa cuando usted camina por la calle? Y eran jóvenes, varones, muy fuertemente vinculado a los hombres, que tengan tatuajes y que caminen en... ¡Qué locura! Claro. ¿No? Entonces ya de hecho está estigmatizado ese joven frente como un factor de violencia en la sociedad. Alejandra, lo que pasa es que además, a partir de lo que me dices, se me eriza la piel al pensar que entre la junta vecinal que puede colgar un muñeco y decir persona sospechosa será linchada, y el policía que dice usted tatuado y a las 10 de la noche también te criminalizo, de verdad que se vuelve un entorno muy hostil para un adolescente, un individuo o una adolescente que está justamente desarrollando la parte final de sus habilidades sociales. Exacto, y además donde cada vez más se está dando una sociedad donde cada vez más está normalizada la violencia. Porque si antes nos arrebataban, nosotros salíamos a las 10 de la noche en mi época y no había peligro. Claro. Ahora no, pero está tan normalizado en los jóvenes que para ellos es normal que no hay que cuidarse, para las mujeres no voy a salir sola a esta hora. Antes no había eso, ¿no? Entonces está tan normalizada la violencia que dentro de los jóvenes también tienes una especie de normalización de la violencia. Entonces si después me voy a entrar a las pandillas y hay ritos de iniciación violentos, es absolutamente normal. Si yo veo que, han habido balaceras, cada vez más normal en nuestra sociedad, no lo veo mucho problema. Entonces, como que ya vas entrando en una lógica donde la violencia forma parte de tu interrelacionamiento con la sociedad y con los otros. ¿Por dónde comenzamos a resolver esto? ¿Cuáles pueden ser los nichos que podemos empezar a explorar como para que esta realidad cambie? Mira, hay varias propuestas que se han estado haciendo. Los que trabajan en prevención dicen, no, hay que trabajar con prevención primaria, secundaria y después terciaria, que son para aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley. Entonces hay otra entrada, que es la que nosotros más apostamos en el equipo con el que trabajamos en el CESU, y somos un equipo multidisciplinario con otros centros de San Simón y de la sociedad civil, es lo que se llama la gobernanza de la violencia. Y la gobernanza de la violencia es bien interesante porque lo que te plantea la gobernanza de la violencia es que para evitar la violencia tiene que haber una participación multiagencial de todos los sectores de la sociedad civil, llámese vecinos, gestores públicos, llámese OTV, llámese medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación es fundamental, pero que cambien, ¿no? Que cambien de una visión alarmista donde tengo que mover, para tratar de reforzar los lazos de la sociedad. Entonces, a partir de eso, tú tienes que crear espacios donde se pueda dar una especie de volver a tejer los lazos de la sociedad civil. Y ahí nosotros la propuesta que teníamos, en Cochabamba hay la ley o la ordenanza de cuidado, de la ley de cuidado compartido, ¿no? Y en esa ordenanza, en esa legislación, en esa norma, se plantea, por ejemplo, que tanto la empresa privada, que son también actores, los gestores gubernamentales a niveles locales y las OTVs tienen que invertir para crear espacios para el cuidado. Claro, cuando tú lees la ley es una perspectiva más de género, ¿no? Es para que las mujeres puedan repartir el trabajo con los hombres. Pero si lo tomamos, y eso es lo que nosotros decíamos, si lo tomamos desde la gestión, la gobernanza de la violencia es distinta. ¿Por qué? Porque vas a crear espacios de encuentro entre jóvenes, entre adultos mayores, porque son sectores de cuidado, y entre otros sectores de la sociedad civil donde puedas hacer actividades económicas, medioambientales, culturales, ese tipo de organizaciones culturales que hay. Yo conozco por la Laguna Lalay, en el Distrito 6, pueden jugar un papel fundamental para volver a tejer el tejido social de la gente. Entonces, los chicos que salen del colegio no tienen nada que hacer, no tienen los padres porque están trabajando, no tienen dónde irse porque además tienen una habitación para 20 personas, pueden irse a esos espacios donde van a empezar a entretejer alianzas con otros
jóvenes, pero también con mayores, también con otros sectores de la sociedad civil. Entonces aprovechas una ley que ya está, Claro. que solo falta operacionalizarla, no tanto con este enfoque de género, que también es la riqueza, sino para volver a tejer lazos sociales donde los jóvenes ya no van a estar sueltos en la calle y van a tener algún tipo de objetivo, ¿no? Alejandra, gracias. Gracias por recibirnos acá y No, gracias un por la gusto. linda conversación. Maravilla, mil gracias Restaurar, a ustedes. conseguir recuperar el tejido social. Qué linda conversación hemos tenido con Alejandra. El cambio y la prevención en el barrio no viene solo de las instituciones o del Estado. Viene de la cohesión social y la participación vecinal. Únete a iniciativas locales. El mensaje es claro. Teje tu propio entorno seguro. La prevención requiere que todas y todos nos involucremos y que nuestras y nuestros jóvenes construyan una comunidad positiva. Hasta la próxima.